Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la televisión de la Sierra de Cádiz, que es esta, no hay otra. Llegamos a prácticamente todos los pueblos de la comarca y muy pronto esperamos también que nuestra señal se vea en los municipios que faltan. Estamos esperando simplemente que se resuelva ese concurso de licencias TDT para la zona de Olvera, Villaluenga, Torreal, La Quimia, Algodonales, en fin, toda esa zona. Villaluenga creo que no lo he dicho, pues sí, también entraría Villaluenga del Rosario, en fin. Que muchas gracias por estar ahí. En el programa de esta noche del miércoles vamos a hablar de cuestiones de derecho laboral con el abogado Juan Carlos López del bufete Osuna. También estaremos en la inauguración del Hotel Puerta de Arcos en Arcos de la Frontera, bajo nueva gerencia, en este caso las empresarias Nieves Muñoz y Rosario León, una preciosa casa típica andaluza en pleno centro de Arcos que les ha quedado muy bien. Veremos cómo ha quedado por dentro, ¿no?, después de la remodelación a la que ha sido sometida. De momento vamos a saludar a Juan Carlos López, como decía, abogado del bufete Osuna, cuyas oficinas podéis encontrar, si lo necesitáis, tanto en Ubrique como en Villamartín. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Cuestiones de derecho laboral, os interesa quedaros y escuchad muy atentamente las respuestas de este gran profesional como es Juan Carlos, porque la primera pregunta que le planteamos es: ¿cómo podemos reclamar el salario que no nos pague la empresa? Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de derecho laboral son los plazos. Y precisamente para reclamar el salario tenemos el plazo más amplio, pero tan solo es de un año. Es decir, que desde que debieron pagarnos la nómina y no nos la han pagado, solo tenemos un año para para plantear la demanda y acudir a reclamar ese dinero, si no, lo habremos perdido para siempre. El procedimiento, como prácticamente todas las demandas en derecho laboral, previamente a acudir al juzgado tenemos que ir a una conciliación, tenemos que ir al Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Esto sí que se resuelve muy pronto, en cuestión de 3 semanas se celebra un acto de conciliación que marca la ley, en el que se podrá llegar a un acuerdo con la empresa siempre que la empresa quiera, porque hay que tener en cuenta que el trabajador está obligado a acudir a esta mediación, pero la empresa no. La empresa solo irá si quiere. Si la empresa no va o no se llega a un acuerdo, pues habrá que presentar demanda y acudir a juicio, donde, si efectivamente esos salarios se deben, el juez condenará a la empresa. Hay que decir que para este procedimiento no es preciso acudir con abogado, se puede ir sin abogado, pero nosotros evidentemente siempre recomendamos acudir con abogado porque puedes cometer algún error, puede carecer la demanda de algún requisito imprescindible y habrás perdido para siempre ese dinero. Ya no podrás volver al juzgado con un abogado para reclamar ese dinero. Muy bien. ¿Y si la empresa no tiene dinero o incluso ha cerrado? ¿Qué se puede hacer? En este caso, los salarios, aunque no en su totalidad, pero sí un porcentaje con unos límites, están cubiertos por el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que se financia a través de todos los trabajadores con su nómina. Una parte se va detrayendo para ir financiando este fondo, que es el que cubre en caso de que la empresa se declare insolvente, no tenga dinero y haya una sentencia judicial, que es muy importante. Primero tenemos que acudir al juez, tener una sentencia en la que condenen a la empresa a pagarnos esas nóminas atrasadas, igual ocurre con una indemnización por despido, y entonces podremos acudir al FOGASA, que cubrirá no la totalidad del salario, pero al menos sí una parte. Esto os interesa, escuchad atentamente. Si vuestra empresa, por ejemplo, no paga, ¿estáis obligados a seguir trabajando? ¿Estarían obligados a seguir trabajando? Desgraciadamente sí. Y hay veces que hay familias en las que esto supone un drama, porque no solo no están cobrando, sino que saben que a corto y medio plazo no van a cobrar, que la empresa está a camino de cerrarse, pero si quieren seguir en la empresa y conservar sus derechos para un posterior despido, tienen que seguir trabajando. El Tribunal Supremo dice que como mínimo, para que tú puedas, porque existe la facultad para el trabajador cuando el empresario está incumpliendo con sus obligaciones, de resolver el contrato, que sería la forma de
bueno, como tú no estás cumpliendo conmigo, yo me voy voluntariamente y además me tienes que pagar la misma indemnización que por un despido improcedente. ¿Cuál es el problema? Que el Tribunal Supremo dice que como mínimo tendrán que pasar 3 meses desde que el trabajador, o sea, 3 meses seguidos sin cobrar el trabajador para poder irse voluntariamente. Evidentemente no es voluntario, es obligado por la situación, pero mínimo 3 meses, aunque sepa que no va a cobrar, tiene que estar trabajando si quiere conservar sus derechos, para que luego, aunque la empresa no tenga dinero, sí se los pueda cubrir el FOGASA. Y algo muy habitual, Juan Carlos, cuando se produce un despido y no estamos de acuerdo, ¿cómo hay que reaccionar? Lo más habitual siempre, casi siempre, cuando te llega alguien de la empresa y te dice, bueno, te vamos a despedir, lo más normal siempre es, no voy a firmar, ¿no? Porque no estoy de acuerdo. Pero ¿es esa la reacción lógica? No firmar realmente no sirve de mucho. Lo que sí que es muy importante tener en cuenta es que siempre hay que firmar la notificación del despido como no conforme. En estos casos, la firma no solo implica que lo he recibido, implica que estoy de acuerdo. Entonces, defender que un despido es improcedente cuando hemos firmado y punto la notificación en la que nos dan los argumentos, muchas veces o a veces son argumentos falsos que simplemente se ponen, bueno, pues tal, pues no estamos contentos con tu producción, has bajado, o la empresa tiene pérdidas, que a lo mejor no es cierto. ¿Cuál es el problema? Que si no ponemos la formulita no conforme, luego va a ser muy difícil poder cambiar y poder decir que es un despido improcedente. Entonces, una vez que hemos firmado como no conforme o no hemos firmado y nos lo notifican por otra vía, por ejemplo por un burofax, es muy importante aquí sí, sobre todo el tema de los plazos, porque solo tenemos 20 días para presentar la demanda por despido. Si en 20 días hábiles, que en la práctica viene a ser prácticamente un mes, son 4 semanas, si en esos 20 días no hemos presentado papeleta de conciliación, perdemos todos los derechos que tuviéramos respecto a ese despido. Por eso es muy importante aquí ser muy rápido. Además, 20 días desde que te notifican. En este caso, la ventaja es que el juicio siempre se va a celebrar mucho antes que un juicio por reclamación de cantidad. Perdón. Y aquí obtendremos, digamos, podemos obtener 4 pronunciamientos por parte del juez. El juez valorará, porque desde luego lo que no se va a discutir es si se ha producido un despido, sino que el juez tendrá que decirnos si las causas que argumentaba la empresa son ciertas o no lo son. Entonces, si se trataba de un despido disciplinario, que es el despido cuando el trabajador ha incumplido gravemente, por ejemplo, un trabajador pues, que no está yendo al puesto de trabajo, o que la empresa dice que no está yendo, que tiene muchos retrasos, o que ha robado dinero de la empresa, o la empresa lo dice. Si la empresa logra en el juicio demostrar que esto es cierto, el despido será disciplinario y ese trabajador se va sin ningún tipo de derecho. Ahora bien, si la empresa no lo puede demostrar o la empresa pretendía despedirlo con un despido objetivo porque está teniendo unas pérdidas o porque hay una causa objetiva que lo justifique, siempre tendremos que demostrar en el juicio que eso no es cierto y automáticamente ese despido pasará a ser improcedente. ¿Y cuál es la consecuencia de que el despido sea improcedente? Que la indemnización será más alta, siempre que la de un despido objetivo. ¿Qué derechos tenemos tras un accidente laboral? Bien, aquí hay que distinguir. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que todo trabajador que sufre un accidente laboral o una enfermedad profesional, que estaríamos en lo mismo, una enfermedad pero provocada por la actividad laboral, habría siempre que demostrarlo, pero una vez demostrado, el primer derecho que tiene es que la asistencia médica se la dará la mutua. Será la mutua quien, en caso de que necesite una rehabilitación o necesite cualquier tipo de asistencia médica, la dará la mutua con la que tenga concertada la empresa. Y además, el tiempo que esté de baja, el periodo de baja que va a cobrar, lo va a cobrar un poco más alto que si fuera una baja por una enfermedad común. Siempre se cobra un poco más, no mucho, pero cambia la forma de calcularlo cuando es una baja laboral, o sea, por una contingencia profesional que se llama, que es por un accidente de trabajo. Y por otra parte, si de este periodo de baja se deriva que finalmente al trabajador lo declaran con una incapacidad, es decir, por culpa de ese accidente o de esa enfermedad laboral, el trabajador finalmente queda con una invalidez,
La mayor parte de los convenios en España, aunque no todos, pero sí que muchos convenios, estipulan que la empresa tendrá que indemnizar, normalmente a través de una aseguradora, si la empresa tiene el riesgo cubierto, tendrá derecho el trabajador a percibir una indemnización que normalmente oscila en torno a los 25 o 30.000 euros. Pero no todos los convenios la tienen, tendremos que ver si el convenio la tiene. Y además, si el trabajador puede acreditar que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se ha debido y es culpa de que el empresario no ha cumplido con todas las medidas de seguridad, tendrá derecho a una indemnización, que en este caso suele ser bastante más alta, que se calcula siguiendo el baremo de los accidentes de tráfico. Y esto sí es una indemnización mucho más alta, pero a la que solo tendremos derecho si el empresario no ha respetado las medidas de seguridad. Bien. Bueno, a continuación vamos a entrar en una ronda de preguntas relacionadas con las bajas. Os interesa por si estáis de baja o vais a iniciar una baja mañana mismo, por ejemplo, no sé, ¿no? Vienen preguntas muy interesantes a las que va a responder nuestro abogado, el abogado del bufete Osuna, Juan Carlos López, y lo va a hacer aquí en el Club de la Buena Gente. Y la primera pregunta relacionada precisamente con las bajas es ¿cuánto se cobra estando de baja? Pues debemos diferenciar, como decía antes, si la baja es por una enfermedad común o es una baja por un accidente laboral, una contingencia profesional. Entonces, lo primero que varía es la forma de calcular la base reguladora, porque no es la misma base reguladora. Esto lo tenemos en la nómina, la base viene por contingencias profesionales, contingencias comunes, uno de estos cuadritos de la nómina a lo que no se le suele prestar atención, y es lo que va a marcar la base sobre la cual se va a calcular lo que cobraremos estando de baja. Hay veces en que coincide esta cantidad y hay veces en las que no. Siempre sería en este caso más alta la contingencia profesional. Entonces, sobre esta base, que suele coincidir con el salario base más o menos, sobre esta base habrá que aplicarle un porcentaje, es decir, no la vamos a cobrar íntegra estando de baja, sino que solo cobraremos un porcentaje. En el caso de enfermedad profesional o de accidente laboral es más fácil de calcular, porque desde el primer día cobraremos, desde el primero hasta el último día de baja, el 75% de lo que nos está marcando esa base. Mientras que cuando es una enfermedad común, que es lo más habitual, algo que no tiene nada que ver con el trabajo, los 3 primeros días no vamos a cobrar nada. Los días del 4 al 20 cobraremos el 60%, y ya a partir del día 21 es cuando nos igualamos a los otros y empezamos a cobrar el 75%. Con lo cual los primeros 20 días, hay que tener en cuenta eso, los 3 primeros no cobras, lo cual es sumamente injusto, pero porque la norma lo que hace, bueno, es presuponer que el trabajador se coge la baja porque quiere y para asentarse del trabajo, y es como un castigo al trabajador que, en mi punto de vista, es bastante injusto. Pero bueno, así está la norma. El sistema. ¿Puede despedirte la empresa estando de baja? Es una creencia popular el hecho de que mientras estoy de baja la empresa no me puede despedir porque el despido será nulo. Y lo cierto es que no es verdad. La empresa estando de baja te puede despedir perfectamente. ¿Qué ocurre? Que no te puede despedir alegando como motivo que estás de baja. El problema es que, claro, si puede buscar otra excusa, la buscará y podrá encontrarla, pero ahí estará el derecho del trabajador a justificar... Es que casos que vuelven los trabajadores de una baja y casi automáticamente se produce el despido, bueno, conocemos muchísimo, ¿no? Así es. En teoría ese despido, si se consigue acreditar que la causa del despido es la baja del trabajador, la consecuencia sería que el despido es nulo. Y la consecuencia de un despido nulo es que el trabajador se tiene que reincorporar inmediatamente y además cobrar, o sea, le tienen que pagar y cotizar por todo el periodo que hasta que ha llegado la sentencia él ha estado despedido. O sea, que no pierde nada de sus derechos. ¿Cuánto tiempo se puede estar de baja, Juan Carlos? El tiempo máximo de baja es 365 días, es decir, un año natural, prorrogables por otros 6 meses más. Una vez que llevemos un año de baja, sea cual sea el motivo, siempre se va a pasar una revisión en el INS. El propio INS te envía la citación y te convoca para una revisión. Te van a ver los médicos del INS y valorarán si te dan el alta o te proponen para una incapacidad o continúas en un periodo
por 6 meses más de baja. Una vez que lleguemos al periodo de año y medio de baja, o nos dan la incapacidad o nos dan el alta, pero ya no podremos permanecer más tiempo en una incapacidad temporal. Muy interesante. Hoy con Juan Carlos López del bufete de abogados Osuna estamos hablando de cuestiones de derecho laboral. Estábamos hablando ahora 3 preguntas relacionadas con las bajas. La siguiente dice: ¿cuánto tiempo se puede estar contratado con un contrato temporal? Aquí debemos también distinguir en qué tipo de contrato temporal nos hacen. Por una parte, el contrato de obra o servicio determinado, que es aquel que se hace cuando, bueno, la empresa tiene un servicio concreto que prestar o una obra que hacer, si por ejemplo si se tratara de una empresa de construcción y tu contrato, el límite no es pues hasta el día tal, sino hasta que la obra termine, o tenemos que hacer tal trabajo pues hasta que este trabajo se termine. Entonces, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que este contrato se podrá hacer como máximo por 3 años. Nunca podrá superar los 3 años, salvo determinados convenios que pueden prever que se prolongue hasta llegar a los 4. Más allá de los 4, el trabajador tendría que pasar a ser indefinido. Y por otra parte, el contrato eventual, que es quizá el más habitual de los contratos temporales, que es aquel que originariamente está previsto para, bueno, pues un periodo específico de una carga mayor de trabajo. Por ejemplo, el caso más típico, una tienda cuando llega el periodo de Navidad y de rebaja, pues evidentemente va a necesitar más empleados, entonces contratan para la campaña de Navidad y rebaja, contrato eventual. ¿Qué ocurre? Que en la práctica demuestra que se está abusando muchísimo de estos contratos temporales y cuando no hay una causa que justifique la temporalidad, se está contratando. ¿Por qué? Pues porque la indemnización en caso de despido es menor, porque los derechos del trabajador son menos y las empresas están abusando de estos contratos. Este contrato eventual se puede hacer por un máximo de, en un periodo, tendríamos que calcular, en un periodo de 30 meses, el trabajador no puede estar contratado más de 24. A partir de ahí, igualmente, tendría que pasar a ser indefinido. ¿Y qué ocurre si la empresa incumple esos plazos? Pues que la consecuencia siempre es que el trabajador pasa a ser indefinido. En todo incumplimiento por parte de la empresa, muchas veces los trabajadores tienen miedo cuando la empresa está incumpliendo, el trabajador siempre queda protegido. De hecho, la consecuencia es esa, que él pasa a ser indefinido, es el castigo para la empresa y el beneficio para él. Claro que, ¿cuál es la vía? Esto no es automático. ¿Cuál es la vía para que el trabajador pase a ser indefinido? O bien por una actuación de la Inspección de Trabajo, que puede actuar de oficio, o se puede presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo, o directamente presentando una demanda para que sea un juez el que, en base a esta situación, ponga orden y aplique lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores. Si no, es decir, que no opera automáticamente. Mientras no se revise la situación, la empresa te puede contratar de forma temporal mientras ellos quieran, lo cual es irregular, pero tenemos que accionar frente a eso. Bueno, y si la empresa me reduce la jornada de trabajo y yo no estoy de acuerdo, ¿qué puedo hacer? Pues en este caso estamos, estamos ante lo que se llama una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Lo que tenemos que decir es que ningún trabajador está obligado a permanecer en su puesto de trabajo cuando la empresa le cambia las condiciones en las que lo contrató. No puedes contratar a un trabajador a jornada completa y cuando pasa un mes o dos, no, mira, que he pensado que mejor vamos a cambiar las condiciones del contrato y ahora vas a pasar a media jornada y vas a cobrar la mitad. Bueno, pues el trabajador podrá aceptar esa situación o en ese mismo momento podrá decidir irse y tendrán que indemnizarle la empresa. Siempre, en todo caso, la empresa tendrá que indemnizarlo igual que con un despido objetivo, es decir, 20 días por año trabajado. Ese trabajador que en ese momento decida irse no va a tener un gran perjuicio, se va indemnizado con sus derechos y podrá cobrar desempleo. En caso de que no estemos de acuerdo y simplemente queramos continuar con las condiciones que habíamos pactado porque entendemos que la empresa no lleva razón, tendremos que presentar una demanda que también tiene un plazo muy rápido, igual que la demanda por despido, y aquí el juez lo que hará será valorar si la decisión de la empresa está o no está justificada. En caso de que la decisión el juez estime que está justificada, nuevamente el trabajador tendrá derecho o bien a continuar en las nuevas condiciones que le ha impuesto la empresa, o bien
a irse con una indemnización de 20 días por año trabajado. Pero si el juez le da la razón al trabajador y dice que la empresa no lo ha hecho bien y no tenía un argumento suficiente para cambiar las condiciones, esto, por cierto, también se atribuye a cuando al trabajador se le asigna un destino en otra ciudad diferente. Estamos en la misma circunstancia. Entonces, como decía, si el juez le da la razón al trabajador y dice que la decisión no está suficientemente motivada, en ese caso la empresa estará obligada a reponer al trabajador en las condiciones en las que venía trabajando. Y si no lo hiciera, entonces el trabajador podrá solicitar irse de la empresa, pero ahora sí con un despido que sería igual que un despido improcedente, con una indemnización de 45 días por año trabajado hasta el 2012 y todo lo que hayamos trabajado desde 2012 hasta ahora, 33 días por año trabajado e igualmente con derecho a desempleo. Es decir, en la práctica sería igual que un despido improcedente. Bueno, todas las preguntas del tema que nos ha propuesto esta noche Juan Carlos han sido sumamente interesantes, pero llega la última que considero os puede servir de mucho la respuesta que dé Juan Carlos, porque la realidad es que, en relación con esta pregunta, sí, lo estoy cebando. Esto en televisión se llama cebar. Os lo estoy poniendo así la miel en los labios para que, sobre todo para que escuchéis atentamente, porque muchas veces sé que estáis en casa y estáis haciendo alguna cosa o tal. Escucha que dice José Antonio que va a preguntar si trabaja sin contrato, que qué ocurre. Prestad atención porque esta es la última pregunta. Ya estáis todos pendientes de la tele, ¿no? Pues ahora que conteste el profesional, que es Juan Carlos, yo le lanzo la pregunta, que es, si trabajo sin contrato, ¿qué consecuencias tiene para mí? ¿Qué consecuencias tiene para el trabajador? Bueno, pues lo primero que debo decir es, aquí hay mucho miedo, la gente que trabaja sin contrato suele tener mucho miedo. Bueno, a ver qué va a pasar si llega la inspección y me coge aquí, la inspección de trabajo, ¿ahora qué? Lo primero es quitarle el miedo a la gente siempre va a estar protegida. El trabajador siempre va a estar protegido. Quien tiene que tener miedo es el empresario, el que tiene a alguien trabajando sin contrato. Él es quien va a pagar las consecuencias. Entonces, en todo caso, sí que hay consecuencias negativas. Claro, esa persona no tiene una nómina, con lo cual, en caso de que dejen de pagarle, va a ser mucho más difícil reclamar ese dinero. Se puede reclamar, pero tendrás que demostrarle al juez fielmente. El juez tiene que tener muy claro que tú prestabas ese trabajo. Si lo puedes demostrar, se puede reclamar la nómina que no te hayan pagado o la indemnización por despido y demás. Segunda consecuencia negativa, no estás cotizando ni para desempleo, ni para una jubilación, estás perdiendo muchos derechos ahí. Ahora bien, si sufrimos un accidente laboral, por ejemplo, ¿me cubre la mutua? ¿Me van a pagar una indemnización por todo lo que corresponda derivado del accidente de trabajo? Sí, la mutua te va a cubrir, aunque el empresario no estaba pagando a la mutua para que te cubriera, la mutua te cubre. Lo que hace es que luego lo que haya gastado le pasa la factura. Le va a pasar la factura al empresario, pero aunque el empresario no pague, el trabajador siempre va a quedar cubierto por la mutua. No importa que no tenga contrato, él siempre va a estar cubierto. Los seguros, bueno, deberían cubrir, no siempre van a cubrir, pero desde luego el empresario sí va a tener que pagarle siempre al trabajador. El trabajador, frente a cualquier daño que pueda sufrir haciendo su trabajo, siempre va a estar cubierto. Y si llega la inspección de trabajo y lo ve allí, lo que va a hacer es que va a sancionar a la empresa, pero nunca al trabajador. Eso sí, cuidado, si es un trabajador que está cobrando desempleo, sí que lo van a sancionar, pero lo van a sancionar desde el punto de vista del desempleo. Va a tener que devolver todo lo que haya percibido de desempleo, va a perder el derecho y además va a quedar sancionado por un periodo importante en el que no va a poder cobrar desempleo durante varios años desde que eso ocurra. Muy bien, bueno, la realidad es la que es, tú la conoces mejor que yo, pero bueno, yo creo que todos sabemos cuántos amigos, compañeros, conocidos que trabajan sin contrato. Entonces, el mensaje que transmite un profesional como el Juan Carlos en este caso es tranquilidad, porque sería el empresario quien asumiría las consecuencias. Nunca el trabajador, esas han sido tus palabras, ¿no? Así es. Muy bien, pues para que os quede claro. De todas maneras, si habéis llegado tarde, el programa siempre se repite al día siguiente y también lo podéis encontrar en internet, en nuestro Facebook y en YouTube. Ponéis el Club de la Buena Gente o Canal Sierra de Cádiz, os aparece la lista de vídeos, buscáis
el que os interesa el día en concreto, y hasta buscáis a Juan Carlos. Bueno, depende de la captura que haga, pues esto es muy aleatorio también, de la captura que haga el vídeo, al final aparecemos ahí con un careto aquello, pero bueno, no es cosa nuestra, si yo pudiera no salía con ese careto, pero es la captura que hace el vídeo que lo vamos a hacer. Pero si da la casualidad que aparece Juan Carlos, pues ese es el vídeo que tenéis que ver, en el que habla de cuestiones de derecho laboral. Y él volverá a estar con nosotros, pero si lo necesitáis, no lo busquéis solo en la tele, buscadlo en las oficinas del bufete de abogados Osuna, que están en Ubrique y en Villamartín, y que ahí están los mejores profesionales para asesoraros de este y de otros muchos temas. Decir también que tenemos Facebook, poniendo Bufete Osuna Ubrique en Facebook, salimos y es una cuenta que está activa, que vamos a responder también ahí a cualquier cuestión que quieran plantearnos. Pues nada, si os ha quedado alguna duda del tema de esta noche, o no, o es otro tema distinto, lo podéis hacer también a través de las redes sociales, porque hoy en día ya, ¿quién no tiene un móvil con acceso a internet? Que es lo que yo digo, atención a esto, que, en fin, están los tiempos que vamos como locos, todo corre muchísimo. Yo creo que el futuro es internet, desde luego, vamos, el presente ya, la televisión, la radio, todo a través de online, ¿no? Y atentos a lo que estoy diciendo, que estoy haciendo las veces un poco de vidente, de adivino. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Nos ha quedado, yo creo que todo clarito, que es como a mí me gusta. Yo siempre le digo a Juan Carlos, si yo me entero, seguro que se entera la audiencia, porque vosotros tenéis más nivel que yo, ¿dónde va a parar? Después de la publicidad seguimos y nos tenemos que felicitar porque 2 empresarias han conseguido abrir su hotel por fin en Arcos. Ellas pasan un día por la calle Corredera, ven que un hotel, que antes era Hotel Real de Beas, está en venta. Se ponen en contacto con su propietario por aquel entonces y alcanzan un acuerdo, no en principio, porque pedían una cifra, luego negociaron y llegan a un acuerdo y compran el hotel y crean el Hotel Puerta de Arcos, que es como se llama, con 13 habitaciones, y una agencia que se llama Turiarcos. Ya hay incluso algunas reservas, aunque no está abierto de manera oficial, lo hará en un par de semanas, porque necesitan todavía que lleguen los permisos, pero ya hay reservas para el Mundial de Motos y para la Semana Santa, o sea que se presenta la cosa, parece que interesante. Yo les quiero desear lo mejor a estas 2 mujeres, a Nieves y a Rosy. Las vais a conocer después de esta pausa.